Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juanca, buen día. ¿Cómo amaneció? Bueno, amanecimos por supuesto con mucha información, muchas noticias en el tema de salud. Sí. Escuchamos lo que dijo el presidente y discutimos, si le parece que sí. bien, comentamos. A ver. Lo primero, que esa 9PS ya en manos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda debe tener es la subasta de medicamentos, que no han querido hacer los interventores. ¿Por qué? Porque algunos tienen metido, todos vienen de la lista de interventores que hizo el señor Aristizábal en el gobierno de Duque. Y aquí no se ha tenido el valor de cambiar esa lista. El señor Aristizábal tiene muchos contratos en las EPS intervenidas. Yo necesito la denuncia, ministro de Salud, contra él. Entonces, las acusaciones que hacía echándole la culpa de las intervenciones a supuestamente una lista anterior que había hecho el gobierno anterior, ¿no, Edu? Sí. Aquí digamos un primer paréntesis y es recordar que evidentemente la tarea de elegir a esas personas que realizan esas intervenciones a las EPS, pues es una tarea de la Superintendencia de Salud, es decir, es una tarea de este gobierno. Ahí, digamos, no se entiende bien cómo es que hablan de una lista de una persona que fue superintendente de salud hace muchísimos años. Pero empezar, digamos, con ese primer capítulo que por lo menos suena extraño, ¿no? Frente a las palabras del presidente de la República. Claro. Son las 9:08 minutos de la mañana. A las 9:30 va a responder el ex superintendente de salud, Fabio Aristizábal, precisamente sobre cómo es el actual modelo del sistema. Aquí también hay un tema que falta mencionar, don Eduardo, y que lo vamos a ver en segundos con la presidenta de ASEMI, la doctora Ana María Vesga, y es que hay una lista establecida para sacar los interventores de las EPS en caso tal de que el gobierno decida intervenirlas, ¿no? Claro. Se me va el nombre de la lista, Rico, creo que bueno, no quiero ser impreciso, tiene un nombre especial, pero es una lista que ha diseñado el Estado con personas que tienen las competencias para intervenir las EPS. Pues bien, ASEMI está denunciando que los interventores nunca salieron de esa lista, que el gobierno echó mano de otros nombres y, por supuesto, cuestiona las competencias de los interventores que el gobierno puso para las diferentes EPS, ¿no? Claro. Bueno, inclusive el mismo gobierno lo ha cuestionado, el mismo presidente. De acuerdo. Digamos que esto todo se enmarca en la gran noticia del día, Juanca, que tiene que ver con el anuncio que hace en otro momento de ese Consejo de Ministros el presidente de la República en torno a liquidar las EPS. Aquí yo creo que vale la pena que nos tomemos unos segundos para explicar cuáles son las diferencias. Cuando usted interviene una EPS, esa EPS sigue existiendo. Lo que ocurre es que se desplaza a quienes la están administrando. Muchas de esas EPS, por no decir casi todas, eran administradas por personas privadas, por empresas y demás, y empieza a administrarlas el Estado, el gobierno, particularmente el Ministerio de Salud, de la mano de la Superintendencia de Salud. Aquí la gran diferencia es que cuando usted habla de liquidar, estamos hablando de que esa EPS deja de existir y que sí o sí los pacientes afiliados a esas prestadoras de salud deben ser trasladados a otras EPS. Aquí seguramente usted ha escuchado muchas veces, Juanca, que eso ocurrió ya en el gobierno de Iván Duque. Muchas EPS que efectivamente no estaban cumpliendo con los requerimientos mínimos en la prestación de salud, que no estaban cumpliendo con los requerimientos mínimos en el manejo administrativo y financiero, y tuvieron que, efectivamente, y el gobierno tomó esa decisión, liquidar varias EPS, y muchos de esos pacientes, también lo recordará usted, aterrizaban en la nueva EPS que tenía un régimen mixto, una parte manejada por el Estado y otra parte manejada por privados. Lo que ha pasado en este gobierno es que la nueva EPS ha sido intervenida por el gobierno, es decir, el 100% de su administración queda en manos del gobierno nacional, y eso ha pasado también con otras EPS. Y lo que plantea anoche, de una manera, digamos, muy escueta, porque como usted bien decía al inicio, Juanca, no entrega mayores detalles, el presidente de cómo va a ser el procedimiento, ni sale, digamos, con un esquema completo, sino simplemente dice, esas EPS que están en quiebra hay que liquidarlas. Ahí usted ni siquiera sabe cuáles podrían ser,
Pero si uno interpreta aquellas que están intervenidas, que se interviene precisamente por esas dificultades financieras, pues estamos hablando de que podría esta intervención o esta liquidación afectar a cerca de 25 millones de pacientes en Colombia. Exactamente, que no es soplar y hacer botellas, ¿no? Evidentemente, Precisamente. porque usted, Es esos decir, pacientes afiliados a esas EPS, alguien los tiene que atender. Y lo que ha planteado anoche el presidente, eso sí lo hizo, fue fortalecer a la nueva EPS, darle algún tipo de oxígeno financiero para que sea la nueva EPS pues la que atienda a todos esos millones de pacientes que llegarían de otras EPS que se liquidarían. Vamos a revisar lo que dijo el presidente sobre la liquidación. El ministro de Hacienda y ministro de Salud, todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas, el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato, esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio. Bueno, ahí estaba entonces hablando el presidente Petro sobre esta liquidación. Digo, no es soplar y hacer botellas porque ese es un traslado masivo donde una entidad para recibirlos, primero Edu, debe estar suficientemente preparada. Que esto es un poco interpretando el plan B, muchos analistas dicen, que tenía el presidente Petro. Es decir, hay un tribunal de Antioquia que le tumba la medida de trasladar en algunas regiones a pacientes de EPS a la nueva EPS, ¿no? Ese fue el anuncio a través de un decreto. El Tribunal de Antioquia le tumba ese decreto y parece que el gobierno nacional saca este plan B, ¿no? Que además, ASEMI ya está diciendo también que es empezar a hacer la reforma a la salud por estas reglamentaciones. Claro, porque al final lo que usted ve, Juanca, y que ocurre en la práctica es que una entidad manejada en un 100% por el Estado es el que terminaría atendiendo a la mayoría de los pacientes en Colombia, una inmensa mayoría de pacientes. Y esa es la razón por la cual se plantea que, digamos, esto es hacer la reforma por la puerta de atrás. Pero evidentemente, Juan Camilo, y esto también reabre el debate sobre las razones por las cuales estas EPS están en semejante asfixia económica. Ahí usted tiene dos teorías. La teoría del gobierno, que es que le ha entregado oportunamente los recursos de la unidad de pago por capitación, es decir, la plata que necesita por cada afiliado para funcionar de manera oportuna, lo cual es efectivamente cierto. Pero el viejo debate tiene que ver es si esa plata efectivamente es suficiente o no es suficiente. Y otro asunto que entra a jugar aquí son todos esos tratamientos, medicinas y demás que están por fuera del plan básico de salud, es decir, de lo que básicamente le presta su EPS, pero que son tratamientos que también en muchos casos proporciona el Estado y que es el deber del Estado de pagarlos. Ahí ya empiezan las dicotomías porque hay unas larguísimas deudas que todavía, digamos, el gobierno y las EPS particularmente no han querido responder. Ahí es donde hay una falla en el flujo de dineros. Y la otra gran polémica es si efectivamente hubo algún tipo de acción premeditada del gobierno al no subir lo suficiente la UPC a juicio de la Corte Constitucional, por ejemplo, y demás, que ha llevado a que las EPS pues terminen en estas afugias financieras y que se plantee la liquidación. Acuérdese que ha dicho el ministro de Salud en algunas oportunidades, Juan Camilo, que lo que estaban haciendo con esas intervenciones era mantener las EPS en una especie de cuidados intensivos, es decir, tratar de sostenerlas ahí. Ya eran unas EPS, digamos, que tenían unas dificultades económicas enormes, pero ya una decisión de liquidarlas pues es prácticamente aplicarles la eutanasia, como para que me entiendan. Claro, que ese es uno de los puntos. Pues vamos a hablar precisamente de este tema con el exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, además que hace una muy delicada afirmación en contra del exsuperintendente, tener negocios en el sistema de salud con las EPS, y vamos a hablar también con ASEMI en segundo, con la doctora Ana María Vesga, aquí en Noticias Caracol en vivo. Muy bien. Hay, la verdad, un tema que está preocupando bastante, Edu, y es lo que está pasando en la capital por el tema de inseguridad. ¿Cuántas historias? Hoy llegó Eduard Porras a su escritorio
¿Cuántas historias le tenía de inseguridad? Pues Edu? mire, las tres Tres historias historias, ¿no? que tenía para hoy eran efectivamente casos Todas son de inseguridad en Bogotá. atracos, robos, pero además de la manera de manera inclemente están atacando los delincuentes a las personas ya sin ningún escrúpulo de afectarlos, digamos, en su vida, ¿no? Aquí ya, como lo veíamos ayer, la gente dispuesta a matar por un celular. Claro, que ese es un tema pues bien, bien preocupante. Y ayer matan a un funcionario, y lo estamos viendo, del acueducto, del mismo distrito. Esto fue en la zona del Salitre, presuntamente también por robarle el celular. Muy triste, la verdad, el hecho que sucedió ayer, y muy preocupante. Está diciendo el alcalde Carlos Fernando Galán, y recordemos, está abogando, ya se ha reunido inclusive con congresistas, representantes a la Cámara por la capital, echándole la culpa, y dice, esto se debe principalmente al sistema judicial colombiano, ¿no? Y está buscando impulsar el alcalde Carlos Fernando. Vamos a escuchar al alcalde, escuchemos. Se requiere de una actualización del andamiaje institucional y particularmente en términos de normas para la lucha contra el delito. Sabemos que hay una problemática hoy que dificulta la lucha contra el delito por cuenta de cómo funciona el sistema precisamente que busca llevar a los delincuentes a la cárcel. Sabemos que, por ejemplo, y lo hablamos hoy, hay dificultades en términos del uso de la tecnología y el aprovechamiento de la tecnología de manera oportuna y eficaz para poder garantizar que la policía tenga las herramientas que le permitan actuar rápidamente para enfrentar a los delincuentes, y también que esas herramientas tecnológicas sean tenidas en cuenta de manera oportuna en los procesos judiciales. De cómo en Colombia, hoy, 24 años después del nuevo sistema judicial que tenemos, vemos situaciones donde delitos que se cometen terminan totalmente en la impunidad por cómo funciona el sistema. No es culpa de un juez, no es culpa de un fiscal, no es culpa de la policía. Es un sistema que no tiene las herramientas que le permiten a la autoridad actuar. Bueno, ahí estaba entonces el alcalde Carlos Fernando Galán. Es que las cifras son escandalosas, Juanca. Si no estoy mal, el último registro que entregaban las autoridades y la alcaldía de Bogotá es que de 10 personas que capturan después de haber cometido algún tipo de delito y particularmente un robo, 8 quedan libres. Es que es impresionante. Entonces es la policía como los perritos persiguiéndose la cola, capturando a estas personas y estas personas quedando en libertad. Hay una imagen muy conmovedora que no sé si el equipo de producción la tiene, y fue un informe que sacó en las últimas horas César Chaparro, a propósito de unos anuncios que estaba haciendo el alcalde Galán de unas personas que fueron capturadas, al parecer involucradas en delitos de microtráfico, y veíamos cómo todas estas personas se burlaban ante las cámaras pues, de su captura, ¿no? Entonces terminaban haciendo gestos con la mano, haciendo muecas, muertos de la risa, y es que quizá ese es el asunto de fondo, que los delincuentes están muertos de la risa, porque parece esto un videojuego, que usted lo intenta, lo capturan, pero vuelve a quedar en libertad para volverlo a intentar. Y así indefinidamente, no importa si tiene anotaciones y no importa el tipo de robo. Lo que está planteando el alcalde Carlos Fernando Galán es un debate nacional interesante, y por esa razón se reunió en las últimas horas con congresistas para ver si hacen algo con lo siguiente. Le voy a poner un ejemplo. A ver. A usted, Juan Camilo, llega un día, una persona le pone una pistola en la cabeza o le pone un cuchillo en el cuello, cualquiera de las dos, y le pide su teléfono celular, le pide su billetera, el señor sale huyendo. Pero resulta que la policía lo captura. En el momento de la captura, ya cuando lo llevan ante los jueces, resulta que esta persona, como efectivamente no lo afectó a usted, sino simplemente fue la amenaza, pues entonces esa persona lo consideran que fue un delito menor, razón por la cual ese robo de su celular, de su billetera, queda como un delito menor que le da la libertad a ese victimario. Lo que está planteando el alcalde Carlos Fernando Galán, y es el gran debate que abre, es cuando esa persona pone en riesgo su vida, cuando lo amenaza de esta manera o utiliza la violencia para robarlo, porque no necesariamente tiene que ser con armas. Usted ha visto cómo a veces le rapan las maletas, y los que yo no le tumban al doy. piso. ¿Qué pasa si no le doy el celular, Edu? No, pues digamos, estamos ¿Qué hablando... pasó ayer con el funcionario del acueducto? Estamos hablando si usted coopera. Pero lo que está planteando el alcalde es,
no importa si esa persona no le causó a usted daño, el hecho de que haya utilizado algún arma contundente, que haya amenazado su vida, esa persona, eso debe ser catalogado como un hurto violento y bajo ese apellido, esa persona tendría que ir sí o sí a la cárcel, sin ambigüedades. Porque aquí, evidentemente, lo que está pasando, y dice el alcalde Carlos Fernando Galán, es que hay demasiadas garantías para esas personas que están cometiendo los delitos y eso está, como lo estamos viendo ya, generando pues que los delincuentes se burlen de la justicia y que al final sean más personas las que opten por el camino del crimen, porque saben que al final no hay mayores consecuencias en caso de que los atrapen. Muy bien, ahí está entonces 9:22 de la mañana. Son los hechos hoy y por supuesto, Edu, lo que marcaba uno, la verdad ingresa a redes sociales y uno porque esos son los hechos en flagrancia, ¿no? Claro, claro. Ya que cuando usted me va a parece denunciar, que son más los hechos que no son en flagrancia. pues es que la gente es decir, el tema de la vuelta de ir, denunciar y empieza toda esta tortuga del sistema judicial, porque parece una tortuga, y uno, que la gente pues empieza a optar pues por dejar la denuncia ahí y no pararle bolas. Porque si bien estábamos hablando de lo que se están dando cuenta de los delincuentes y es que pueden hacer sus fechorías y difícilmente les va a pasar algo, van a tener alguna consecuencia o los van a encerrar en una cárcel, pues la gente también tiene esa misma percepción. Porque es que son las mismas autoridades las que están de alguna manera mostrándose maniatadas para atacar la delincuencia. Se están dando cuenta que esas personas que capturan muy probablemente van a quedar en libertad y se está dando cuenta a la ciudadanía, Juanca, que si denuncia no es solamente la vuelta, es que usted puede terminar hasta metido en un problema con amenazas y con temas de seguridad individual cuando hace las denuncias. Entonces, obviamente aquí lo que hay que hacer es voltear esa torta y generar incentivos para que la gente denuncie, pero para eso se necesita, y eso es lo que plantea el alcalde de Bogotá, que se vean las consecuencias y que se vea que efectivamente esos delincuentes están pagando por lo que hacen. Exactamente, ahí está entonces las últimas noticias, las impresionantes imágenes, la verdad que ha captado de los últimos, ese robo de la 116, ¿es? Sí. ¡Qué horror! No, es que Tres. Por todo lado ve usted. Es más, tienen tiempo, Edu, mire, de abrirle al conductor la puerta, de quitarle el seguro al carro y empezar a hurtarle las pertenencias. Es un horror las imágenes que estamos viendo. Y ocurre por toda la ciudad, ¿no? Claro. Toda la ciudad está pasando. También veíamos con Eduard esos casos que están ocurriendo en el municipio de Soacha, esos ladrones que se están moviendo en bicicletas. En fin, por todos lados estamos viendo cómo efectivamente pues, la gente está lamentablemente sometida a muchos casos y episodios de violencia en las calles. Edu, gracias. Bueno, les mando un abrazo. Feliz día.